Hola, hoy quiero enseñarles cómo se cambia la, la cuerda o la mecha de un cipo. Mucha gente no sabe cómo, pero yo les voy a enseñar. Primero, hay dos formas de cambiarlo. Si es nuevo tu cipo, puedes agarrar unas pinzas y solamente agarrar la mecha y sacarla y hasta donde esté quemado, y luego pues cortarle aquí. O si ya no te queda nada de mecha, podrías abrir, tienes que quitar el tornillo, quitarle el fil de acá, quitarle todo el algodón que está dentro, y ahí vas a encontrar tu mecha. Entonces la quitas, la puedes o voltear para que quede del otro lado bien, o ya, si ya no tienes nada, pues le quitas eso y le pones una nueva, que la puedes comprar en Sanborns, que es donde más compran, donde más puedes encontrar. Así que pues, vamos, yo le voy a hacer la forma de nada más jalarle esta parte de acá. Así que a ver, primero vamos a hacer esto. Es bastante duro. Y bueno, la cuerda que yo tengo tiene fibras de, no sé si es como metal, pero más bien es como cordón para cable, como de cobre. Así que voy por unas tijeras que puedan cortar. Bueno, pues yo voy a usar estas tijeras para ver si cortan. Oh, sí cortó. Así que bueno, pues, le faltaron dos pedacitos. A ver, voy a intentar cortárselos con una tijera común y corriente. Y ya está. Una completamente nueva mecha. Vamos a rebajarlo un poquito. No, ya no se puede. Ok. Y ahora enciende la primera. Y ya está. Así es como se cambia una mecha. Gracias por su tiempo y no olviden suscribirse.